¿Tipo no pagó un préstamo? No, en realidad, él tomó el dinero, se fue al hospital y murió. $75,000 es mi precio de venta. Lo compraré en $40,000. Entonces, ¿cuánto crees que vale? Su valor sería $18,000. De acuerdo. ¿Recuerdas ese periódico antiguo guardado en un álbum o esas hebillas de plata que te dio tu tío coleccionista? Cualquiera de estos objetos podría ser una elaborada falsificación, como aquellas espadas escocesas que su dueño creía de plata pura y con siglos de antigüedad, pero resultaron ser reproducciones modernas de metal común. En los próximos minutos verás 5 casos fascinantes que cambiarán tu percepción sobre los tesoros y las falsificaciones que circulan en el mercado. Te garantizo que después de ver este video, nunca volverás a mirar una reliquia familiar de la misma manera. Número 5. Espadas escocesas falsas. Leyendas de metal equivocado. Este caso de las supuestas espadas escocesas de plata es absolutamente fascinante porque nos muestra cómo las historias familiares, la metalurgia y las tradiciones culturales se entrelazan en el mundo del coleccionismo. Vamos a desenvainar esta historia. Nuestro vendedor, con una altura considerable, cabello corto y ese impresionante bigote espeso, parece sacado directamente de una reunión del clan escocés. Esta imagen es perfecta para la narrativa. A menudo, las personas que traen objetos con supuesto linaje familiar se ven como esperaríamos que se vieran los descendientes de esa tradición cultural específica. Es un fenómeno psicológico súper interesante, donde la identidad personal se entrelaza con las posesiones históricas. Las espadas escocesas son artefactos con una carga cultural inmensa. Estamos hablando probablemente de claymores o dirks, dagas, que no son simplemente armas, sino símbolos poderosos de la herencia, clan y resistencia contra la opresión inglesa. Estas armas tienen un significado que va mucho más allá de su función práctica. Representan la identidad nacional escocesa misma. La afirmación de que estaban hechas de plata es donde esta historia comienza a desmoronarse desde una perspectiva técnica, y es absolutamente fascinante porque, verán, la plata es un metal terriblemente inadecuado para fabricar espadas funcionales debido a varias propiedades metalúrgicas. 1. La plata es extremadamente blanda, con una dureza de solo 2.5 a 3 en la escala de Mohs, comparada con el acero que tiene 5 a 6.2. Tiene baja resistencia a la tensión, se doblaría con facilidad durante el uso. 3. No puede mantener un filo cortante, se desafilaría inmediatamente en combate. 4. Es demasiado pesada para ser práctica. La plata tiene una densidad mayor a la del acero. Las auténticas espadas escocesas históricas estaban hechas de acero, no de plata. A veces tenían ornamentos o empuñaduras con incrustaciones de plata, pero nunca hojas enteras de plata. Sería como hacer un martillo de cristal. Simplemente no tendría sentido funcional. Las expectativas del vendedor de $5,000 fueron fascinantes porque nos revelan cómo se construyen las valoraciones en la mente del propietario. Este precio no surge del aire. Si estas espadas fueran realmente antigüedades auténticas con componentes de plata y procedencia documentada, podrían efectivamente alcanzar ese rango de precios. Espadas ceremoniales escocesas de los siglos XVIII a XIX con empuñaduras de plata y proveniencia verificable pueden vender por $3,000 a $8,000 en casas de subastas especializadas. El vendedor probablemente investigó lo suficiente para establecer un precio creíble, pero no investigó a fondo las características físicas que distinguen a las piezas auténticas. El detalle revelador que Rick identificó inmediatamente fue la coloración verdosa, indicativa de oxidación de cobre. Esto es brillante detective work desde una perspectiva metalúrgica. Cuando el cobre se oxida, forma carbonato de cobre hidratado, comúnmente llamado cardenillo o verdín, que tiene ese característico color verde azulado. La plata, por otro lado, cuando se oxida, desarrolla un tono negro grisáceo, sulfuro de plata, nunca verde. Finalmente, la tasación $0. Reproducción. Como piezas históricas auténticas, estas espadas no tienen valor para coleccionistas serios. En el mercado de decoración, podrían valer entre $50 a $150 cada una, dependiendo de su calidad artesanal y condición, pero para una tienda especializada en antigüedades y coleccionables como la de Rick, el valor comercial es nulo. La incredulidad y desánimo del vendedor reflejan un patrón común en estos casos. La historia familiar que probablemente
probablemente había pasado de generación en generación, estas espadas de plata pertenecieron a nuestros ancestros del clan. Se derrumba ante la evidencia física. Es un momento emocionalmente complejo porque lo que se pierde no es solo el valor monetario esperado, $5,000, sino algo más profundo, una conexión percibida con sus raíces culturales y linaje familiar. Después de ver estos casos donde los clientes descubrieron que sus tesoros no tenían el valor esperado, surge la pregunta: ¿qué sucede cuando las expectativas y la realidad colisionan en una negociación? Número 4. El mosquete francés, cuando Hollywood imita la historia. Este caso del supuesto mosquete francés de 1777 es absolutamente fascinante porque nos muestra cómo el mundo del cine y la historia militar se entrelazan de maneras sorprendentes. Vamos a disparar directo a los detalles jugosos. Nuestro vendedor, ese tipo fornido con barba oscura y camiseta playera, ya nos está contando una historia con su apariencia. Y vaya pieza que trajo. Un mosquete francés de 1777 no es cualquier arma antigua. Estamos hablando de un arma legendaria. Este modelo específico, conocido formalmente como Fusil d'Infanterie Model 1777, fue crucial en acontecimientos históricos monumentales. 1. Fue el arma estándar del Ejército Revolucionario Francés. 2. Miles de estos mosquetes fueron enviados a los colonos americanos durante su Guerra de Independencia. 3. Luego se siguieron usando durante las guerras napoleónicas. Este tipo de arma literalmente ayudó a dar forma a 2 continentes. Así que esa expectativa de $15,000 no es descabellada para un ejemplar auténtico en buen estado de conservación. En subastas especializadas, los mosquetes franceses de este periodo, en condición original, han alcanzado entre $10,000 a $20,000 dependiendo de su estado y procedencia documentada. Lo que el experto en armas de Rick descubrió es súper revelador desde un punto de vista técnico: la pátina artificial aplicada con brocha. Este detalle es fascinante porque muestra exactamente cómo Hollywood crea historia instantánea. En un mosquete auténtico de 1777, la pátina y el óxido tendrían características muy específicas. 1. El óxido se formaría principalmente en áreas expuestas a manipulación y humedad, no uniformemente. 2. La corrosión seguiría un patrón natural basado en la metalurgia específica del siglo XVIII. 3. Las piezas móviles mostrarían un desgaste por fricción genuino en puntos de contacto precisos. En cambio, la utilería de película muestra signos delatores que el ojo experto identifica al instante. 1. Pátina aplicada con brocha en patrones circulares o direccionales. 2. Óxido decorativo en lugares que no tendrían sentido en un uso real. 3. Manchas artificiales que imitan residuos de pólvora pero sin la composición química correcta. 4. Partes internas demasiado limpias en comparación con el exterior excesivamente envejecido. Es como si el departamento de utilería hubiera dicho: hagámoslo parecer súper viejo y usado para la cámara, sin preocuparse por la precisión histórica. Lo más probable es que esta pieza fuera creada para alguna producción cinematográfica o televisiva sobre la Revolución Americana, la Revolución Francesa o las guerras napoleónicas. Las producciones de Hollywood suelen fabricar docenas de estas réplicas para escenas de batalla, y luego muchas terminan en el mercado de coleccionistas después de que la producción termina. La tasación final: $0. Utilería falsa. Como pieza histórica auténtica, este mosquete no tiene valor para coleccionistas serios. Sin embargo, como curiosidad cinematográfica, podría valer entre $200 a $400 para entusiastas de utilería de películas o decoradores. Pero Rick no se dedica a ese mercado, así que comercialmente para él vale 0. La profunda decepción del vendedor es comprensible y algo triste. Probablemente había construido toda una narrativa en su mente sobre el origen de esta pieza, quizás imaginando a un soldado revolucionario empuñándola en batallas históricas. Número 3. El periódico del Titanic, navegando entre falsificaciones. Este caso del periódico del Titanic es un viaje total. Me vuelve loco todo lo que nos dice sobre las falsificaciones y cómo las pelis influyen en lo que la gente colecciona. Zambullámonos en este mar de detalles jugosos. ¿Se fijaron en el vendedor? Típico caso: un tipo de 40 años fornido con sus gafas y su chaqueta azul toda formal. Es el perfil clásico de gente que de verdad cree tener algo valioso. No son estafadores, son personas que están genuinamente convencidas de que tienen un tesoro. El Boston Globe, elección súper inteligente para una falsificación del Titanic. Es un periódico importante de la costa este, cerca de donde se esperaba que llegara el barco.
Los falsificadores son lo bastante listos para no irse por lo obvio, tipo el New York Times, lo que hace que parezca más creíble. 2000. Esta cifra me dice todito sobre la cabeza del vendedor. Es una cantidad que suena seria sin ser una locura, justo donde se mueven los periódicos reales de 1912 sobre el Titanic en buen estado, que pueden valer entre $1,000 a $3,000 dependiendo. Lo que Rick y Cory cacharon al toque fue lo demasiado bien conservado del periódico. Error de principiante de los falsificadores. Los periódicos de 1912 serían de papel superácido que se vuelve amarillento, frágil y se rompe en los dobleces. Si parece nuevo, algo huele mal. La peli de Titanic de 1997 tiene toda la culpa. Después del exitazo de Cameron, empezaron a aparecer por todos lados estas reproducciones envejecidas a mano. Las bañan en té o café, las queman un poco con luz UV, les echan oxidantes, pero el truco nunca funciona del todo. El envejecimiento artificial siempre se ve demasiado parejo, mientras que el natural varía dependiendo de cómo se ha manoseado el papel. Otros detalles que seguro Rick y Cory vieron pero no mencionaron para no hacer sentir peor al tipo. La tinta moderna se ve totalmente diferente. No penetra el papel como en 1912. El papel de principios del siglo XX tenía una textura única que ni de chiste pueden copiar ahora. La impresión de 1912 tenía pequeñas imperfecciones porque las máquinas no. Poco después, la desilusión del vendedor al descubrir que su tesoro valía $0 es algo que veo constantemente en este negocio. Para muchas personas, estos objetos representan no solo dinero potencial, sino una conexión tangible con eventos históricos. Descubrir que esa conexión no es real puede ser genuinamente descorazonador. Este caso es un brillante ejemplo de cómo cada película histórica importante desata una oleada de artefactos relacionados. Es parte de un ciclo predecible que los expertos pueden identificar casi al instante. Número 2. Las hebillas Tiffany. Cuando el oeste salvaje encuentra la alta joyería, esta historia de las hebillas Wells Fargo Tiffany es absolutamente alucinante y toca uno de mis temas favoritos, la intersección entre la historia del oeste americano y el mundo del lujo. Vamos a desentrañar este misterio brillante como la plata. Primero, nuestro vendedor, un hombre mayor sin barba y chaqueta de cuero. Es como si el oeste salvaje en persona hubiera entrado a la tienda de Rick. Esta imagen es fascinante porque encaja perfectamente con el tipo de artículo que traía. Hay una congruencia narrativa que hace que la historia sea aún más creíble en la mente del vendedor. Las hebillas de cinturón de Wells Fargo, supuestamente fabricadas por Tiffany & Co., representan una combinación explosiva de dos mundos aparentemente opuestos: el polvoriento, rudo y funcional oeste americano con sus diligencias Wells Fargo y el refinado, elegante y lujoso mundo de Tiffany & Co., el joyero por excelencia de la alta sociedad neoyorquina. Y esas expectativas de $10,000. Esta cifra no sale de la nada. Sorprendentemente, hay una base histórica para esta valoración. Tiffany & Company realmente fabricó artículos para Wells Fargo en el siglo XIX, principalmente medallas conmemorativas, pisapapeles y algunos artículos de escritorio en plata. Estos auténticos artículos Tiffany con conexión Wells Fargo pueden alcanzar precios de $5,000 a $15,000 en subastas especializadas. Así que la cifra que tenía en mente nuestro amigo vaquero no era tan descabellada si las piezas hubieran sido auténticas. Sin embargo, lo que Rick notó inmediatamente, y esto es lo más interesante desde una perspectiva técnica, fue la pobre calidad de fabricación, particularmente en la colocación del logo. Tiffany & Co. tiene estándares de calidad legendarios que se remontan a su fundación en 1837. La colocación de su marca es meticulosamente precisa, especialmente en artículos de plata. Los artesanos de Tiffany seguían un riguroso proceso de marcado donde 1. El logo debía estar perfectamente centrado o alineado según el diseño. 2. La profundidad del estampado debía ser uniforme. 3. Los bordes de las letras debían ser nítidos y definidos. 4. El espaciado entre caracteres debía ser absolutamente consistente. Cualquier desviación de estos estándares sería impensable en un producto Tiffany auténtico del siglo XIX. Sus técnicas de fabricación, aunque anteriores a la producción en masa moderna, eran notablemente precisas y consistentes. Otro aspecto que probablemente Rick observó, aunque no se menciona explícitamente, sería la calidad del metal. Tiffany utilizaba plata sterling de 925 partes por mil, 92,5% de plata pura, que de
desarrolla una pátina distintiva con el tiempo. Las falsificaciones modernas suelen utilizar aleaciones de menor calidad que envejecen de manera diferente o muestran signos de desgaste inconsistentes con piezas genuinamente antiguas. Tasación, $0. Falsas. Exacto, estas piezas no tienen valor como objetos históricos auténticos, aunque en el mercado de reproducciones podrían valer quizás entre $20 a $50 como curiosidades decorativas. Desde una perspectiva de coleccionismo legítimo, su valoración es nula. Para Rick, comprar algo así sería problemático desde el punto de vista ético y potencialmente dañino para su reputación. La resignación del vendedor al aceptar la evaluación de Rick sugiere que, en el fondo, quizás sospechaba que las hebillas no eran auténticas. Es un patrón común en estos casos. Una parte del vendedor quiere creer en la autenticidad y valor, mientras otra reconoce las señales de advertencia. Lo más increíble de todo esto es que estamos ante un perfecto ejemplo de cómo la mitología del oeste americano sigue influenciando el mercado del coleccionismo. La combinación de Wells Fargo, símbolo del espíritu pionero, y Tiffany, epítome del lujo, crea una narrativa irresistible que hace que estos objetos, incluso cuando son falsos, ejerzan un poderoso atractivo emocional y financiero. ¡Qué fascinante vistazo a la intersección de historia, artesanía y mitología americana! Número 1. El falso Monet. Anatomía de una ilusión impresionista. O por todos los ninfeas de Giverny. Este caso del Monet que llegó a la tienda de Rick es un fascinante ejemplo de las falsificaciones de alta gama que circulan en el mercado del arte. Permítanme sumergirlos en este mundo, donde la realidad y la ilusión se entrelazan como los reflejos en los estanques que tanto amaba pintar el maestro impresionista. Este caballero de 50 años con su cabellera canosa llegó con tremendas expectativas, nada menos que $1 millón. Para contextualizar, esa cifra no sería descabellada para un Monet auténtico. Sus obras regularmente alcanzan muchos millones en las grandes subastas. En 2019, Meules, Almiares, se vendió por $110.7 millones en Sotheby's, estableciendo un récord para el artista. Lo que hace este caso especialmente interesante es la afirmación específica sobre la procedencia, exhibida en el Museo de Arte de Las Vegas en 1997. Este es un detalle brillante desde la perspectiva de un falsificador. La procedencia, el historial documentado de propiedad y exhibición de una obra, es crucial para establecer autenticidad. Pero aquí hay un detalle revelador. El Museo de Arte de Las Vegas, como institución principal bajo ese nombre exacto, no existía en 1997. El Museo de Arte de Las Vegas se estableció en 2003, y aunque existían otras galerías y espacios expositivos en la ciudad, este pequeño error en la cronología es una bandera roja, típica en las falsas procedencias. La reacción de Rick, llamando inmediatamente a un experto, es exactamente el protocolo correcto. Las falsificaciones de Monet son tan sofisticadas que incluso los profesionales del mercado del arte necesitan especialistas para evaluarlas. Ahora, lo que el experto detectó es absolutamente fascinante desde una perspectiva técnica: la ausencia del sudor del óleo en el lienzo. Esto es brillante. Verán, cuando Monet pintaba, aplicaba capas gruesas de pintura al óleo, y con el tiempo, estas pinturas tienen una característica única. Los componentes oleosos migran lentamente a través del lienzo, creando lo que los conservadores llaman whipping o sudoración en el reverso. Este fenómeno es prácticamente imposible de falsificar, ya que requiere décadas de envejecimiento natural de los aceites específicos utilizados en el siglo XIX. Asimismo, un coleccionista o heredero legítimo de un Monet sabría exactamente de qué periodo proviene la obra, con referencias a catálogos razonados específicos y números de inventario. Lo que probablemente estamos viendo aquí es lo que los expertos en falsificaciones llamamos una obra al estilo de, no una falsificación directa con intención de engañar, que habría incluido firmas falsificadas, sellos falsificados en el bastidor, etiquetas de galería fraudulentas, etc., sino una pintura ejecutada en la técnica impresionista, emulando los temas y paleta de Monet. Estas obras al estilo de representan un fascinante subgénero en el mundo de las falsificaciones. Muchas fueron creadas por estudiantes de arte talentosos a principios del siglo XX, cuando el impresionismo estaba siendo intensamente estudiado en las academias de arte. Otras son creaciones más recientes específicamente concebidas para el mercado de casi auténticos. La salida decepcionada del vendedor sin oferta es un final común en estos casos.
$200. Para Rick, la situación es delicada. Incluso una obra al estilo de Monet podría tener un valor de $500 a $2,000 dependiendo de su calidad artística, pero adquirirla podría ser problemático desde una perspectiva ética y legal si el vendedor mantiene afirmaciones falsas sobre su autenticidad. En nuestros próximos episodios te mostraremos más momentos reveladores donde objetos aparentemente valiosos resultaron ser comunes, pero también las situaciones más tensas entre vendedores y compradores cuando las ofertas no cumplen con lo anticipado. Exploraremos cómo el equipo maneja estas decepciones con profesionalismo y empatía. Además, te contaremos la fascinante historia de cómo nuestros expertos detectaron una elaborada falsificación que casi engaña a todos, una supuesta reliquia egipcia que habría costado una fortuna. Descubre estos y más secretos del mundo del coleccionismo y la tasación. Haz clic en suscribirte y dale like para aprender a distinguir entre verdaderos tesoros y simples ilusiones.